¿Alguien tiene algún comentario o pregunta sobre el tema que ya hablamos la semana pasada o quieren que empiece directamente? Yo creo que seguimos. Bueno, continuamos. Bueno, hay algo que yo después me quedé pensando en la semana, a partir de lo hablado, si las hombrot son buenas, que esa era la pregunta, y que estoy un minuto sacando mi... Ay, no me gusta verme a mí, me saqué. Entonces, la pregunta de las hombrot son buenas, primero hay que ver si es una buena pregunta, ¿sí? Como pregunta. Por ejemplo, para visualizarlo, esta semana en un shiur les dije un mashal. Les digo, imagínense que van a un lugar que la gente está obsesionada con el limón. No, que el limón es espectacular, se bañan con jugo de limón, comen todo con jugo de limón, están todo el día con el jugo de limón, limpian el piso con jugo de limón, tienen una obsesión. Y viene alguien y me pregunta, che, bueno, en Argentina dicen che, no sé cómo decía, brother, ¿vos qué decís? ¿El limón es bueno? ¿El limón? Y yo le digo, mirá, el limón es bueno, tiene esto, esto, esto y esto, pero la respuesta no sirve, porque la manera que ellos encaran el limón es una manera obsesiva, que no es sana y no es correcta. O sea, antes de preguntarnos si las jumbrot son buenas, tenemos que tener una vida encarada de una manera sana y normal. Después, cuando uno sabe tener una vida normal, entonces te dicen el limón es bueno, vas a saber cuándo usarlo, en qué medida, pero en medida que no tengamos una idea normal de lo que es una vida normal, una vida judía normal, el limón no va a funcionar muy bien. Bueno, ese es un punto que me parece importante, digamos que a mí se me aclaró más a partir de lo que hablamos la semana pasada. Ahora, un tema introductorio también esta vez, antes de entrar en la tradición sefaradí, la tradición siria, que quería compartir con ustedes era el tema del shidhiyut, la superficialidad, el hitzoniut también como se puede llamar, el enfocarse en digamos, la envoltura de algo, en la imagen de algo y no en su contenido. Y son dos preguntas que quiero encarar que están conectadas. Una pregunta es si el idioma que hablamos cada uno de nosotros es algo, es una herramienta para comunicarnos o es algo que también nos define y nos determina a nosotros cómo somos en nuestra vida. O sea, ¿el idioma lo usamos o el idioma nos usa a nosotros? Ahora hablo de idioma como sea el idioma que se habla en México, con las variaciones de ahí, el que se habla en Buenos Aires, que se habla en Miami, que se habla en Francia, cada lugar con su idioma, las palabras. Por lo menos lo que pienso yo es que el idioma, es verdad que lo usamos como herramienta, pero hay un peligro de que el idioma nos termine determinando cómo va a ser nuestra vida. Y, por ejemplo, hay mucha gente que yo creo, hoy está de moda, que uno dice, ¿para qué me voy a casar? ¿Para qué me voy a comprometer? Yo puedo ser feliz haciendo otras cosas, no tengo que casarme, tener hijos, quiero ser un mochilero hasta los 120 años. O otras cosas, no hace falta ser mochilero, se puede ser una persona de bares, de hoteles, de cruceros. Yo conozco gente así. Y me dicen, mirate a vos, cada vez que tenés que ir a un lugar, tenés que pensarlo 20 veces, que tenés 5 hijos. Yo cuando quiero estoy donde quiero, como quiero, tengo más libertad.
Ahora, yo creo que ese argumento de que yo ya soy feliz de otra manera, yo tengo libertad, es, digamos, caer en una trampa del idioma. Y ahora lo voy a explicar mi opinión. Cuando si yo le pregunto a ustedes, ¿qué cosas los hacen feliz o las hacen feliz? Por ejemplo, ¿las hace feliz desde qué equipo son ahí de fútbol? Bueno, hablemos de México. Si México gana la final del Mundial, ¿van a tener una felicidad? Sí. Si tienen un hijo, ¿van a tener una felicidad? Sí. Si ganan un premio, si terminan una carrera, si consiguen un amigo, si viene la paz al mundo, todas esas cosas, si no hay más guerra, shalom, seguro que nos van a hacer felices. Pero todas esas felicidades, ¿son la misma felicidad? ¿O son diferentes tipos de felicidades que, bueno, usamos la palabra feliz o alegre o contento para hablar de todo ese tipo de sensaciones, pero en realidad cada una es muy particular? O cuando uno dice, estoy emocionado, porque, y puede ser porque vio una película que tenía una buena música de fondo y un buen final, puede ser porque descubrió algo sobre su vida, o puede ser porque tuvo una hija, o se enamoró. Pero la palabra emocionado es una trampa ahí, porque no es la misma emoción una que la otra, y también en las personas, no es lo mismo el que yo esté emocionado por tener un hijo que el que alguien de ustedes lo esté. Cada persona experimenta la realidad de una manera particular. Entonces, tanto hay una diferencia en las personas como en las experiencias en sí. Ahora, bueno, en el idioma hay una palabra para hablar de la alegría, pero eso es una trampa, porque si una persona encara la vida de manera superficial, va a decir, yo ya puedo ser feliz, o yo ya soy feliz estando acá tranquilo en el hotel. ¿Para qué me voy a casar? Pero no entendés que la felicidad de la construcción de una familia o la felicidad, esto igual suponiendo que la felicidad es lo único que importa, puede ser que hay otras cosas que hay que tener en cuenta, no solo la felicidad, puede ser que caer en la trampa de siempre buscar la felicidad también es un problema, pero incluso aceptando esa premisa de que lo más importante es la felicidad, cuando una persona está diciendo yo ya puedo ser feliz sin tener que tener un hijo, yo sé y estoy seguro que él no sabe lo que es esa felicidad de tener un hijo y verlo ahí, que te dice, papi, ¿cuándo llegamos al CNIS? Estoy cansado. Y te mira y vos lo mirás. Y para mí eso es una de las cosas más emocionantes que me pasan. No sé qué otra cosa podría emocionarme así. Ahora, en realidad no es un tema de cantidad, es un tema de calidad, es un tipo de emoción única, un tipo de conexión única. Esto me dijo mi hermano el otro día, que Eric Fromm dice que hoy en día tenemos para las tuercas, para 300 tipos de tuerca, cada una tiene un nombre diferente. Pero para todos los tipos de felicidad hay una sola palabra. Y es un problema. Entonces, el idioma ya tiene una forma de ser que si una persona encara la vida de manera superficial y se fija solo en las palabras, va a caer en la trampa. Porque va a decir, yo ya soy feliz o yo quiero ser libre. No, vos no sos libre porque no tenés la libertad de tener un hijo y de formar una familia porque querés ser libre. Entonces no sé qué tipo de libertad es esa. Todos estos son ejemplos de cómo el idioma o las palabras pueden ser tramposas. Ahora, ¿de qué manera uno puede lograr que las palabras no lo engañen y no lo atrapen? Muy fácil, no siendo una persona superficial. ¿Qué quiere decir alguien? O sea, ¿cómo podríamos, digamos, diferenciar entre una persona que encara la vida de manera superficial
y uno que encara la vida de manera no superficial. Entonces, para visualizar y explicar mi opinión de esto, lo haré de esta manera. Si alguien le pregunta a alguno de ustedes o a alguno de ustedes si saben cuánto mide de altura el monte Everest, ¿sí? ¿Cuánto mide el monte Everest? Hoy nos fijamos en Google y mide 8.800, se pueden fijar ahí que tienen computadora, 8.800 algo de metros. Eso es lo que mide el monte Everest. Ahora, muy bien. Hace un segundo no sabíamos cuánto mide, ahora sabemos el número. Ahora, realmente ahora sabemos cuánto mide el monte Everest. Por saber el número. El saber qué es, el poder responder una pregunta cuando me la hacen. O el saber es otra cosa. Y explico. ¿Qué pasa si yo le digo a alguien que el monte Everest mide 8.000 y después le digo, no, mide 4.000? No 8.000, 4.000. ¿Él lo va a visualizar diferente en su mente? Si yo le digo, mide 1.000.000, estamos a 1.000.000 de años luz del Sol. Después le digo, no, a 2.000.000. ¿Él se lo va a imaginar diferente? No se lo va a imaginar diferente. En su mente, la idea que él tiene de eso no va a cambiar por el número que yo le diga. Ahora, por ejemplo, una persona que estuvo en el monte Everest y lo miró desde abajo, aunque no sepa el número, ¿quién sabe más la altura? ¿Yo que sé el número o el que estuvo ahí y lo vio? Yo creo que estamos de acuerdo que el que estuvo ahí lo vio porque él tiene una idea mental, tiene una imagen en su mente, no tiene que ser siempre una imagen física, pero él tiene una imagen en su mente de lo que eso es, a partir de una experiencia propia. No siempre tiene que ser una experiencia propia. Si yo le digo, che, el otro día fui a un lugar y la puerta tenía 2 metros, también uno tiene una idea de eso, porque uno tiene una idea mental de lo que son 2 metros. O, por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, ¿vos sabés lo que es un matrimonio? Y él leyó la enciclopedia del matrimonio, pero nunca se casó y nunca lo experimentó. No sé en qué medida, si él sabe más del matrimonio, que es un experto en matrimonio, que una persona que está casado y no estudió ningún libro y ni sabe leer. Entonces, lo que quiero decir es que cuando hablamos de saber, si encaramos la vida de manera superficial y consideramos que el saber es el poder responder una pregunta cuando nos la hacen, ahí estamos, digamos, posibles a caer en la trampa del idioma, porque encaramos las cosas con las palabras y no con las ideas. Pero, ¿viste? ¿Vieron cuando alguien está hablando y uno le dice, vos no tenés ni idea de lo que estás hablando? ¿Se dice así en México? Sí. ¿Qué quiere decir no tenés ni idea? Que tus palabras las usás, pero no tienen una correspondencia en tu mente. O sea, sí, como alguien que no tiene idea de lo que habla, dice, no, porque yo fui para atrás y entonces terminé arriba estando abajo. Mira, estás usando palabras, pero esas palabras no pueden hablar de ideas coherentes. Entonces, el punto es, para mí por lo menos, para no caer en estas trampas del idioma, darle más valor a las ideas que a las palabras. O sea, entender que la funcionalidad de una palabra es para expresar una idea, pero en realidad la idea está por encima de la palabra. La idea que yo voy construyendo de lo que es la vida, de lo que es el matrimonio, de lo que es el Irat Shamayim. Hace un tiempo me tocó leer un mamar interesante. Les hablé del Mesirut Nefesh, porque no quiero repetir lo mismo. Mesirut Nefesh. No. Bueno, si empiezan a ver que sí, párenme, por favor. Entonces, el concepto de Mesirut Nefesh, no me molesta si me para, ¿no? El concepto de Mesirut Nefesh, muchos lo entienden
¿Cómo lo entienden? A ver, ¿alguien me quiere decir Mesirut Nefesh qué entiende de eso? Sacrificio para el servicio de Dios. ¿Cómo lo ejemplificarían o cómo lo definirían? Sufrir en nombre de Dios o sufrir por algo divino. Muy bien, muy bien. O sea que una persona, digamos, como que se entrega, que está dispuesto a sufrir un sacrificio para hacer la voluntad de Dios. Y por lo menos se nos enseña a muchos de chiquitos en la escuela, en la prepa, en la yeshiva, en donde sea, que es algo importante el Mesirut Nefesh. Le funcha agra. Alguien escuchó bueno, especialmente los padres quizás lo usan. Le funcha agra. Yo me acuerdo, había un cassette, no sé si era Tzidkuti o un Mejor Yehudí, que yo escuchaba cuando era chiquito, y había una canción que decía: cuanto más esfuerzo hagas tú, más sajar te da, le funcha agra. Era de México, me parece, porque sonaba así. Entonces, si uno entiende el Mesirut Nefesh así, le funcha agra, pero puede ser que no dije todo eso. ¿Están seguros que no lo dije? Sí, seguros. Bueno, ok. Debo tener un... Entonces, si una persona le transmiten que el Mesirut Nefesh es algo importante y tiene esa idea del Mesirut Nefesh, ¿qué idea él va a ir formando de Dios? A nivel emocional, a nivel psicológico, ¿qué voy a sentir yo de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Dios será una especie de diablo o de Drácula, que él se alimenta de mi sangre. Tipo, ¿por qué le va a gustar que yo sufra? ¿Qué? Cuanto más sufro, mejor. ¿Por qué cuanto más sufro, mejor? ¿Cuál es? O sea, si yo le digo, yo a mi hijo, ¿qué le digo? Cuanto más sufras, mejor para, digamos, ser bueno conmigo o en la pareja. No, cuanto más sufras, mejor. Si mi esposa me dice: no, mirá, me cuesta mucho esto que me estás pidiendo, que nos mudemos a otro país, ¿para qué? Voy a sufrir mucho. Y mejor, si sufrís, mejor. Le fue un charagra. Yo no creo que sea una buena receta para tener una relación con alguien. Le fue un charagra. Ahora, esto es lo que yo entendía de Mesirut Nefesh hasta que leí una vez algo que me cambió la perspectiva y un poco me alivió. Me hizo sentir, digamos, no sé, alivió, no tuvo un bebé, alivió en Buenos Aires, en México también. También. Me alivió porque dije: wow, entonces Dios no es tan malo. Ahora, ¿qué es lo que leí? Yo leí lo siguiente. Ahí hablaba de, imaginémonos, dice una persona que tiene una pareja que conoció y se enamoró, pero se enamoró de una manera que vos le hablás y no te contesta. Le decís: y el hombre vos lo ves que está concentrado en su pareja o la mujer, en el hombre, o bueno, hoy está de moda todo. Bueno, es otro tema igual, no es solo un tema de moda, pero se enamoró, está desvivido por alguien. ¿Alguna vez les pasó, seguro a ustedes, a alguno o alguna, que se quedó toda la noche haciendo algo y no se dio cuenta casi que pasó toda la noche? A mí me pasó una vez cuando era chico viendo la televisión. No me di cuenta y ya era de día. Y me pasó porque me gustó lo que estaba haciendo y pasó el tiempo. O a veces pasa en otras cosas, ¿no? En algo como en la relación con una persona, uno se olvida de comer, o hay gente que cuando va a trabajar le encanta lo que trabaja. Che, no almorcé. Uy, se acuerda que no almorzó. Nos pasa, ¿no? Bueno, el libro explica, este Mahamar que leí, que esa es la idea correcta del Mesirut Nefesh, que uno esté tan enamorado de Dios que se olvide de comer, que se olvide de dormir. No estoy hablando precisamente de comer y dormir, pero no es que Dios tiene un interés que uno no coma o no duerma o sufrí por mí, sino el punto es el llegar a un amor entre Dios y nosotros, que hay veces te pase que
te olvides de necesidades tuyas, que eso muestra una intensidad en el amor, y en ese caso uno no lo sufre. No es que Dios quiere que uno sufra, al revés, es un placer y una sensación tan fuerte y tan intensa que ni las cosas que te tendrían que hacer sufrir te hacen sufrir. Estás disfrutando, estás conectado, estás pleno. Ahora, estas dos ideas de Mesirut Nefesh, la anterior y la que dije recién, las dos implican, por ejemplo, a nivel superficial, no comer, no dormir, no atender ciertas necesidades. Pero me parece que son totalmente diferentes estos dos conceptos y significan algo diferente a la hora de yo, qué imagen tener de la relación que tiene Dios conmigo y yo con Él. Esto está muy relacionado con lo que es la idea de, por ejemplo, la Jumbrot. Si uno encara el punto de la Jumbrot de manera superficial, entonces, no sé o sea, Dios quiere que uno entregue cada vez más por Él. Aparte, como dices en la Jumbrot, yo nunca vi gente que te diga, bueno, alguien está enfermo, vamos a 40 días, tratar de dormir temprano y levantarnos temprano y desayunar bien y tener una buena dieta para que esta persona tenga refugia Shelema. En general se hacen, por ejemplo, acá en Buenos Aires, no sé cómo es en México, de repente cuando alguien está enfermo, empiezan muchas veces a ver, bueno, acortémonos las pelucas 1 centímetro o alarguemos la falda. A ver si es una idea que aprendieron de México, no sé. Alarguemos la falda 1 centímetro y eso para la refugia Shelema. Yo, más allá de que no hay una ley que hable del largo ni de la falda ni de la peluca en la Torá, no existen esas leyes, pero más allá de eso, o sea, primero, ¿qué podés estar transmitiendo a alguien que lo lee? Que por mi culpa el otro está enfermo o la otra está enferma porque yo tengo la peluca de 1 centímetro. Y puede llegar a alguien a recibir un mensaje, digamos, un poco, me parece que es negativo y dañino para su alma. Entonces, ahora que él se murió, yo tengo la culpa. ¿Y por qué no hacemos jumbra en no transmitir estos mensajes por 40 días para no hacer que la gente tenga esas ideas? Y eso va a traer fuerza, hermano. Me parecería una actitud más sana. Pero esto lo digo como un ejemplo de actitudes que a nivel superficial son mejor. No, pero ¿qué tiene de malo? ¿Por qué cada cosa que hacemos salís en contra? Bueno, si vos no te das cuenta de lo que tiene de malo, es peor. O sea, la idea es que cuando uno le explican esto, diga, ¿cómo no me di cuenta antes? No, siempre le buscas el error, ¿por qué no sos más positivo? Al revés, yo creo que si uno conoce la naturaleza humana, y especialmente la naturaleza adolescente o inmadura, tiene que tener cuidado con los mensajes que va a transmitir porque puede causar mucho daño en los jóvenes, en los adolescentes o en gente que tiene una relación inmadura con la Torá por falta de estudio y de conocimiento y de tradición. Eso es, digamos, a nivel general, una especie de introducción que me parece importante para el tema de la Jumbrot. Ahora quería compartir algunas cartas del Jajam Shebar estos días justo. O sea, estas cartas, si el Shiur lo daba la semana pasada, todavía no estaban en un libro. Pero ahora ya se imprimió un libro con un nuevo libro del Jajam Yitzhak Shebar, que ahora voy a contar un poco sobre él, un poco más. Y hay un montón de cartas que, digamos, uno se da cuenta cómo él quería, digamos, transmitir y enseñar de manera equilibrada y correcta a la comunidad y cómo habían tendencias que a nivel superficial eran de ir a Shamayim y de hacer las cosas mejor,
pero él se daba cuenta que esto era una actitud artificial y la quería controlar para que no termine causando un daño en la gente. Entonces, el Jajam Shebar llegó a Argentina en el año 1953. En la comunidad no había todavía un kashrut organizado, una educación judía organizada, digamos, como Dios manda, una yeshiva. Entonces él se puso a trabajar lentamente. No es que de un día para otro tomó Hasidim y armó una yeshiva, sino con la gente que realmente quería cumplir la Torá, fue haciendo que de manera paulatina vayan cada vez cumpliendo mejor las mitzvot y mejor la Torá. Con el tiempo formó una yeshiva que estudiaban mediodía en la secundaria, mediodía en la yeshiva. Muchos chicos querían dejar la secundaria e ir solo a la yeshiva y él les llamaba la atención que no tienen que actuar de esa manera. Y bueno, con el tiempo muchos fueron a estudiar Torá a Israel, muchos de los de la yeshiva. No todos iban a la yeshiva y no todos los que iban a la yeshiva terminaban estudiando en Israel, porque Baruch Hashem no era el mensaje que hay que ser un abrej y el que no es un abrej no sirve, a tal punto que hay lugares que, bueno, yo soy medio abrej, o sea, para por lo menos ser algo de abrej te digo que soy medio abrej. Como que ya se prepondera tanto un ideal de algo que uno que va a estudiar una horita el viernes, bueno, yo soy abrej de los viernes a las 3 de la tarde hasta las 4. No hace falta ser abrej y está todo bien. Puedo ser una persona que estudia Torah y hace misbot. Entonces, la gente iba, muchos bajurei yeshivot fueron a Israel. Y en Israel hay otra cultura en las yeshivot que iban. Y eso hacía que de repente volvían de Israel. Por ejemplo, una vez un chico volvió de Israel y se dejó las peot muy largas y se sacó los tzitzit para afuera y el jajam lo echó de la yeshiva. Le dijo, bueno, ¿puedes estar en la yeshiva? No, ¿pero qué hizo? ¿Algo malo? Sí, hizo algo malo. ¿Qué hizo malo? Hizo malo que empezó a canalizar, digamos, lo que es la Avodat Hashem de una manera de hitzoniut, de superficialidad. Y eso, de esa manera, él estaría compensando quizás digamos, su conciencia con que yo estoy haciendo las cosas bien. Mirá, yo estoy bien. Aparte, también puede ser que eso esconda una necesidad de querer creerse superior a los demás. En otra oportunidad, me contó una persona que estaba ahí, en Rosh Hashaná, estaban haciendo la tefilá de la Amidá, y el Jajam Shebar estaba ahí en la Teba, donde se lee el Sefer Torah, en la Amidá. Y de repente uno de los que estaba ahí se empezaba a mover en la Amidá un montón. El Jajam Shebar en la mitad de la Amidá lo agarra, así fuerte, como para que no se mueva. En la mitad de la Amidá paró y lo agarró. Que es algo que, como en la mitad de la Amidá de Rosh Hashaná. Pero bueno, él entendía que tenía que marcar y, digamos, poner los límites y educar a tener un Irat Shamayim correcto. Acá les voy a leer una carta que le escribió a mi papá cuando estaba mi papá estudiando en Israel. Le escribió a mi papá y a un compañero de él, David Trenjan. Y escribe lo siguiente. Dice, ayer, esto fue en el año 82, muchos de nosotros no habíamos nacido. No sé si alguno no había nacido en el 82, yo no. Entonces dice así, ayer me llegó su carta del día 2 de Heshvan y me puso muy contento que ustedes están estudiando muy bien el Talmud y los comentarios y les quiero prevenir, los quiero estimular a que continúen con el camino de nuestros maestros sefaradim, tanto en el estudio de manera, encarado de manera, digamos, no haciendo piruetas en el análisis, sino siendo fiel al texto, es lo que se llama el peshat. Tanto en su comportamiento, en sus midot, lo leo en hebreo, hen bemidoteem,
Veasne alejet im Hashem Elokejem, vedai le hakimá birmizá. Tanto en el estudio como en su personalidad, que sean personas que tengan una actitud de tzeniut. ¿Qué tzeniut? De vetzne alejet im Eloeja, de no ir, digamos, mostrando, yo tengo que ir a Shammai, mirá, uso este sombrero, me pongo esto, me pongo lo otro, tener un irat shamayim y un temor a Dios de manera íntima con Dios. No que uno tenga que mostrarlo, que le dice que este es el derech de nuestro jajamim sefaradín, y no quiere alargar en esto, entonces pone el jajam vedai la hakimá birmizá. Alcanza con esta insinuación para que ustedes entiendan a qué me refiero. Y ahí contestó. Esto creo que dice mucho, y también se vio en el comportamiento del jajam, el hecho de no preponderar tanto los comportamientos externos de Yirat Shamayim, o que uno asociaría con el Yirat Shamayim, sino que el Yirat Shamayim tenga que ver con una relación más, digamos, personal con Hashem, y no necesariamente que sea algo que uno tenga que ir mostrando y vanagloriándose o diferenciándose. En otra carta les escribe, no tengo anotado acá en qué año fue, pero fue en uno de esos años, y les dice: queremos establecer en nuestra yeshiva acá un estudio, un curso diario. ¿De qué libro? Del libro de Madá del Rambam. Sefer Madá del Rambam es el primer tomo de los 14 tomos del Mishneh Torah, que seguro lo habrán estudiado en Ibn Sefarad, es más que un clásico. Dice que este libro está lleno y completo de alajot que hablan de Yirat Shamayim pura y verdadera, de humildad y de rectitud, Beli, Shum y Trabrebut, sin ninguna vanagloriedad, sin ninguna, digamos, cuando uno se muestra. Y que ahí van a aprender a tener cualidades adecuadas y virtuosas que son como una corona para quien las tenga, especialmente un Talmid Jajam. Entonces, él dice acá que esa es su voluntad, quiere que se estudie esto, porque él entendía que había que educar. Digamos, el Rambam en la tradición sefaradí siempre fue una de las luminarias más grandes, más allá de su grandeza en lo que es la ley y la filosofía judía, también en digamos, el judaísmo normal y sano que transmite, que es lo que sería un Torat Haim. Y acá también les recomienda a ellos, estando en la yeshiva, que estudien diariamente este libro y los repasen hasta que lo sepan de memoria, para nutrirse de este libro un espíritu de kedushá y de pureza mamash. Esto es otra carta que escribió. Y acá hay otra carta también un poco fuerte que escribe, que es, acá dice: me pongo muy contento. Se la mandó a varios de los que estudiaban en el yeshiva. Les escribe: me pongo muy contento de enterarme que el Abrej Ishak Antebisaka, que es mi papá, completó el estudio del libro de Madá, que está lleno de Torah, Yirat Shamayim y buenas mitot y musar verdadero de una manera excepcional. Pero también es bueno que estudien a la J. Avodah Zará. O sea, parece que no había estudiado a la J. Avodah Zará, había estudiado solo el resto. Dice: es bueno que estudien a la J. Avodah Zará, porque en la J. Avodah Zará hay cosas muy importantes que anulan todo tipo de costumbres, de cosas azayot y shigonot, de locuras y de cuando una persona, delirios, de delirios. O sea que el Jajam Shebar, esto es algo igual que no solo el Jajam Shebar, cualquier persona, si tiene un poco de uso de razón, se da cuenta cuando hay actitudes que están desalineadas a una vida normal y que no es un comportamiento genuino de la Torah, ya que la Torah es una Torah Haim.
es una Torah de vida. Y eso era algo, digamos, que por un lado él se dedicó en la comunidad a que crezca la Torah, a que se cumpla más, a que haya una mikve, a que haya un kashrut como tiene que ser, a que haya educación como tiene que ser. Pero por otro lado, eso no quita que no hay que cuidar el equilibrio. Y cuando veía que las cosas se tornaban de manera superficial, yo creo que la clave para esto, si uno se tiene que acordar de una clave, es no encarar el judaísmo de manera superficial. No es que hay una máquina que va contando, sumando puntos, como en un juego, y cada una mitzvah que uno hace, ¿cuántos puntos uno sumó? Hay un Rambam muy importante que expresa esta idea, que es de una Mishnah que todos conocemos y todos decimos después de un estudio. Rabbi Hananiah ben Akashia Omer. Rasá, Kadosh Baruj Hu, les sacó de Israel. La escucharon en esta Mishnah, seguramente. Esta Mishnah está en Masejet Makot y dice así. Rabbi Hananiah, hijo de Akashia, dice: Hashem quiso beneficiar. Si la palabra lesakot me cuesta mucho traducirla, la traduzco en este contexto beneficiar. Hashem quiso beneficiar a Israel, por eso les dio mucha Torah y muchas mitzvot. Entonces, uno normal, por lo menos si tiene a partir del aprendizaje que tuvo en el jardín de infantes, de un mejor Yehudí de Tzidkuti, va a decir, y sí, ¿por qué es mejor cuanto más Torah y mitzvot? Porque cuanto más Torah y mitzvot, más puntos tengo en el Shammai. Cuanto más puntos, va a ser mejor, como unas millas. Cuanto más millas tenés, te ganas un viaje. ¿Sí? Millas. Ahora, el Rambam ahí, me parece que es uno de las ideas, digamos, más importantes para tener presente en nuestro judaísmo. Dice totalmente lo contrario. Él dice que hay muchas mitzvot para que por lo menos hagamos una bien y a partir de eso tengamos acceso al Olam Haba. O sea, el Olam Haba, que es algo también ahí que se ve en esas palabras del Rambam, no es un premio artificial y externo a mi realidad. El Olam Haba es una realidad que yo tengo que, digamos, crear en mí la compatibilidad con esa realidad. Y para crear esa compatibilidad, ¿viste? Cuando vos cambiás el celular, no, esto no es compatible con Mac, te cambias de Mac a Windows, compatible, no compatible. Si uno hace mitzvot de manera infantil para sumar puntos, puede ser que nunca sea compatible con el Olam Haba. Sumó puntos, hizo todo, pero después, uy, no, no es compatible, no, pero como tengo acá millones de puntos, sí, pero no es compatible. ¿Qué hace que algo sea compatible? Cuando uno, como explica ahí el Rambam, hace la mitzvah no por un interés, hace la mitzvah no para conseguir algo, sino la hace por sí misma. ¿Qué quiere decir por sí misma? Entonces voy a decir un mashal. Muchas veces se habla del tema de las parejas y se dice que uno se casa para hacer gesed. Se escucha en muchos shiurim, en muchas clases. Es algo que a mí me causa rechazo cuando lo escucho. Más allá de que traen las fuentes, uno se casa para hacer gesed. Nunca vimos que alguien vaya al hospital y busque la persona más dolida y discapacitada y se case para atenderlo y ser el enfermero o enfermera de él. ¿Sí? O que cuanto más uno hace gesed en la pareja, más amor va a haber. No estoy diciendo que la idea no está bien, pero si la tomamos de manera superficial, a mucha gente le puede causar daño esa idea en su pareja o en su vida o en su relación con los demás. No, yo tengo un conocido que me contó que había leído en un libro de Shalom Bait que todo lo que, digamos, a él le molesta de su pareja, que no se queje nunca, que nunca le diga nada, que haga tefilaje nada más. Bueno, después me dijo que no le fue bien con este libro y que tuvo que cambiar 2 recetas porque si no. Pero entonces,
hablando del amor y de las relaciones. Cuando uno busca una pareja o cuando uno se enamora de alguien, ¿es una actitud que uno quiere dar o que uno quiere recibir? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dar o recibir? Casándose, No escuché, perdón. yo creo que recibir, ¿no? Muy bien. O sea, podría pensarse que es recibir. O el tzaddik me diría, no, yo me quiero casar para dar. Pero quizás la pregunta está mal hecha. ¿Sí? Cuando yo quiero tener un hijo, o cuando yo tengo un hijo, no es que yo con mi hijo, la relación que tengo, no siento que es ni de dar ni de recibir. Es que de repente era solo yo y ahora mi yo se agrandó y se expandió y tengo un yo en conjunto con mi hijo. Somos uno, tenemos una, una, un amor, el amor ese que es un amor de que entre los dos pasamos a ser una realidad. La palabra amor en hebreo suma igual que la palabra ejad, suma 13. Ahabá y ejad suman igual, porque el concepto del amor es la concepción de la unidad. Ahora, cuando yo, por ejemplo, me voy a bañar, ¿estoy dando o recibiendo? No, no, soy yo. No es otro. El punto en el amor y en la relación es el lograr de no ver al otro como un otro. Ese es el tipo de relación óptima. Entonces no es ni dar, ni recibir, ni gesed. Uno lo que está buscando cuando quiere buscar una pareja, esa necesidad que sientes, esa necesidad de que el yo no sea solo yo, de que haya un otro que conmigo no sea otro, que seamos un yo juntos, un nosotros, pasar del yo al nosotros. Lo mismo es con la Torá y con las mitzvot. Hashem dio un montón de mitzvot para que en un momento nos haga el clic y entendamos que esto no es un negocio y que Hashem no es ni un Drácula, ni un mafioso, ni un banquero que tiene todos los terrenos en el Olam Abba. Que nosotros con Hashem tenemos una relación y hay un nosotros. Y en la Torá se habla mucho y en la Gemara del concepto de ser shutaf de Akadosh Baruj Hu, de ser socio de Hashem. Por ejemplo, hoy ya es Yom HaAtzmaut en Argentina y en México, pero de día era Yom HaZikaron. Y hay veces duele que mucha gente, por, eh, por toda una ensalada cargada con temas políticos, ideológicos, no puede, digamos, palpar esta realidad del nosotros que hay en toda esa gente que entregó su vida y que entrega su vida. Porque no hay que morirse para entregar la vida. Mucha gente entrega la vida y sigue vivo y entregó su vida igual, porque el sacrificio que hizo queda marcado en él y en su familia y en el mundo para siempre. ¿Y cómo no ser consciente y ser agradecido y tener esa sensación de nosotros con todo eso solamente porque él tiene una kipá de otro color o no tiene kipá? Es una, es una, es una, es algo doloroso. Y tiene que ver mucho por preponderar muchos asuntos hitzonim, exteriores, y olvidarse de ese nosotros yehudí, olvidarse de, incluso que no sea yehudí, porque no todos los que entregaron la vida fueron yehudim. Hay gente que es soldado que no es yehudí, pero es una persona, o incluso no soldado. Hay, o sea, un mashal, perdón que hoy fue todo un poco, digamos, segmentado, pero hay un mashal importante que el otro día estaba hablando con uno de mis hermanos, que es a partir de lo que dice el Rambam. Una vez le dijo una persona al Rambam, o en una carta o en un libro, que no hay que ir al doctor, hay que confiar en Hashem que Él te va a curar. Entonces el Rambam le dijo, mira, cuando vos tenés hambre, tenés la enfermedad del hambre,
¿Por qué no confías en Hashem? ¿Por qué comes? ¿Por qué comes? Confía en Hashem que te va a curar del hambre. Entonces, ¿qué le quiso decir al Rambam? Que hay gente que la idea de la emuná y la idea de la confianza en Hashem le puede llegar a atrofiar el cerebro a tal punto de que te va a decir, no hay que ir al doctor, no hay que comer, no es normal. Entonces, lo mismo si estamos en una casa. No pongas puertas de seguridad, no pongas un shomer. Hashem te va a cuidar. No, Hashem no te va a cuidar. Hashem, quizás sí, andás a ver, quizás haga una excepción, quién sabe. Pero no funciona así. Entonces, ¿por qué en comer entendemos que funciona, que hay que comer? Y en ir al doctor, algunos dicen, no hay que ir al doctor, Hashem nos va a curar. O en cuidar la seguridad de una casa o de un país. No, Hashem se va a ocupar, nosotros no nos tenemos que ocupar de tener una casa. Bueno, entonces nos vamos a casar. ¿Dónde vamos a vivir mañana? No, Hashem se va a ocupar. Y no solo eso, hay gente que tiene la hipocresía de si vino alguien y te dio la comida, decirle, yo a vos no te necesitaba, Hashem me iba a dar de comer igual. Decirle eso a tu pareja o a tu marido cuando te da de comer o te trae la mensualidad para poder llevar una vida. Es una actitud hipócrita, es una actitud cruel y desentendida de la realidad. Y por eso hay que tener cuidado de no dejarse llevar por un discurso extremista de judaísmo, porque cuando uno es adolescente quiere que la verdad vaya hasta el fondo. No, la verdad, hay que ir hasta el fondo con la verdad. Y si uno no está bien guiado, con ese ir hasta el fondo con la verdad, puede hacerse mucho daño a él, que es uno de los daños más graves, y también a todos los demás. Entonces, de nuevo, yo creo que si nos preguntamos si son buenas las Humbrot, creo que la respuesta está clara y es que la pregunta es peligrosa. Porque antes de saber si las Humbrot son buenas, tenemos que tener una idea correcta sobre la vida, sobre el judaísmo, y eso toma tiempo. A mí me encantan estos temas y los estudio y todavía no tengo una idea, digamos, clara ni de la vida, ni del judaísmo. Sí tengo claro qué cosas están mal, pero, o sea, y también tengo algunas, digamos, ideas que aprendí por ejemplo, en la Torá, una de las cosas más importantes en la Torá es asemejarse a Hashem. Asemejarse a Hashem, como dice Rambam en el Moreh Nebuchim, a través de ser una persona equilibrada, ser una persona correcta, ser una persona bondadosa. Esto, por ejemplo, sí es algo que lo puedo conectar con mi realidad y no va a crear una monstruosidad que al final, como dice el Pirkei Avot, la gente termine mostrándote que estás mal. Porque dice el Pirkei Avot, ¿cómo sabe uno cuál es el Derech Yishara? Una manera de fijarse es si los alrededores de uno están contentos con uno. Entonces, bueno, en resumen, esto es un poco lo que quería transmitir. Pido disculpas si esta vez, digamos, fue un poco, digamos, segmentado y saltando de idea en idea, pero me parece que son cosas importantes a tener en cuenta. Si alguien quiere decir un comentario, está más que invitado por mi parte. O una pregunta. Muchísimas gracias, Jajam Shelo. Estuvo excelente y esperemos que podamos tener otras clases en el futuro. Bezrat Hashem. Gracias a ustedes y los felicito por lo que están haciendo. Es una obra muy importante el poder brindar un Yahadut verdadero, auténtico, sincero, como decía ahí el Jajam Shebar, sin tener que mostrar por qué soy yo mejor que los demás, sin tener una etiqueta, ser una persona de bien. Así que los felicito. Gracias. Gracias. Buenas noches.